Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Andrea Mijares. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo deberíamos administrar nuestro dinero de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. No te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de los nuevos videos. Y recuerda darle like también. Para saber qué es lo que Dios espera de nosotros con respecto al dinero, pues vamos a irnos a la parábola de los talentos. Esta parábola nos va a ayudar muchísimo para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Esta parábola la vamos a leer en Mateo 25 del versículo 14 al 29, pero no la vamos a leer toda de una vez, sino que quiero que vayamos verso por verso para que podamos entender. En líneas generales les voy a hacer un resumen. Es que el amo se va a ir de viaje, se va a ir lejos, y entonces escoge a 3 siervos y a cada uno le asigna un talento. Bueno, a uno le da 1, a otro le da 2 y al otro le da 5 talentos. Entonces ya después pasa el tiempo y cuando el amo regresa, el que tenía 5 talentos y el que tenía 2 lo duplicaron, y el que tenía nada más un talento lo enterró. Y entonces el amo lo que dijo fue que como que el que tenía poco, hasta lo poco se le quitará porque había sido negligente y todo este tema. Entonces vamos a ir a verlo poco a poco para que podamos entender cómo se relaciona esto con nuestras vidas y con la administración del dinero. Voy a estar leyendo esta parábola en la versión Reina Valera, que es la que dice talentos. Las otras versiones dicen monedas o bolsas de plata. Es lo mismo a fin de cuentas y ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, vamos a ver el versículo 14. Nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí lo primero es que el amo dice que los llamó, ¿no? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En este caso, vemos que esta parábola es para hacer referencia al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues es el lugar donde Dios ejerce su dominio, donde su autoridad es respetada como el rey que es. No es como que, ay, sí, bueno, yo soy un siervo, pero tú rey, tú no tienes la razón. O sea, si no se puede hacer eso con un rey de la tierra, ¿cómo creemos que vamos a hacer eso con Dios? Es imposible hacer eso, y más cuando Él es perfecto, Él no se equivoca. Entonces a veces nosotros somos rebeldes y queremos hacer eso con Dios. Entonces, bueno, aquí vemos que el amo, o sea, aquí vemos primero como el amo, siendo Dios, es el que tiene todo. O sea, es decir, todo le pertenece a Él. Es el amo el que llama a sus siervos y le entrega. No es que los siervos dijeron, yo tengo esto. O sea, aquí podemos decir que nosotros somos los administradores. Quizás es algo que ya hemos escuchado en varias ocasiones, pero a veces no lo entendemos, de que nosotros somos los siervos. O sea, estos son esclavos. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo. O sea, somos los esclavos de Dios, básicamente. Aun cuando somos hijos, nuestra actitud debería también de ser como unos esclavos. También vemos en la Biblia, en Ageo 2:8, donde nos dice que Dios, o sea, que de Dios es el oro y la plata, o sea, que Él es el dueño de eso. Y nosotros decimos muchas veces, Señor, provéenos, danos, ¿verdad? Y cuando Dios nos da, es como que cuando recibimos el dinero, es como que ahora es mío. O sea, mientras no lo tenía, era de Dios, pero ahora como yo lo tengo, ahora es mío. Y no es tuyo, no es mío, es de Dios, le pertenece a Dios. Y siempre le pertenece a Dios, no importa que esté en nuestras manos o que no esté. Siempre es de Dios. Y aquí en esto que el amo les dice a los siervos, ¿no? Como que, bueno, yo me voy de viaje y les entrego mis bienes. Esto era algo que se hacía mucho en ese momento. Porque recordemos que, pues bueno, en ese entonces los viajes eran larguísimos. No era como que, bueno, yo voy a tomar un avión y llego al día siguiente a otro país. Antes no era así. Antes esos viajes duraban meses. Podía pasar 4 o 6 meses nada más que haciendo el viaje, más el tiempo que iba a estar allá en ese lugar y el regreso. Entonces era lo más sabio que un amo podía hacer en ese entonces, era entregarle a sus siervos sus pertenencias, su dinero, para que los siervos se ocuparan de administrarlo, y así cuando él regresara pudiese ver un retorno de ese dinero. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Quizás ahorita nosotros decimos, no, yo no le confío ni $100 a alguien para que me los duplique. No, ¿verdad? Pero quizás ahorita, bueno, es un contexto bastante diferente.
y quizás ahorita no nos atrevemos ni siquiera con $100. Pero vamos a ver cuánto valían estos talentos un poquito más adelante para que seguramente se van a quedar impactados de cuánto valía lo que el amo les estaba dando. Y otra cosa es que estos siervos, muy probablemente este amo no tenía nada más 3 siervos, tenía más, sino que ellos cuando sabían que se iban a ir de viaje, antes de irse de viaje por supuesto, ellos observaban a sus siervos para ver cuáles tenían más aptitudes, quienes hacían un mejor trabajo y así poder decir, ok, estos son los que se van a quedar a cargo, que son aquí en quienes confío mi dinero. Entonces no era que él nada más, muy probablemente no era que nada más tenía 3 siervos, sino que tenía más y entre todos los siervos él escogió a estos 3. Entonces bueno, ya vamos al versículo 15 que nos dice, a uno le dio 5 talentos, a otros 2, al otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y después se fue lejos. O sea, él, de acuerdo a lo que él había observado, él dijo que yo les voy a dar a este 5, a este 2 y a este 1, es lo que yo considero que pueden manejar. Y en ese entonces, o sea, podríamos hacer una equivalencia más o menos a un talento, lo mínimo, pero lo mínimo que se considera que valía eran $1,200. O sea, que podríamos decir que un talento fácilmente podría en realidad valer $5,000, $10,000. O sea que el que recibió 5 talentos pudo haber recibido unos $25,000 para administrar. El otro quizás unos 10,000 y el otro unos 5,000. Entonces no era una cantidad como que no decir, bueno, es que es una tontería, le dio $10 nada más. Le dio $5, no. O sea, le estaba dando buena parte de su patrimonio para que ellos lo administraran, porque él quería que cuando él regresara, pues ver que ese dinero no estaba nada más parado. Y nosotros a veces también tenemos así el dinero, como que lo tenemos parado sin que nos produzca absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo con el dinero de Dios? No el nuestro, el de Dios. Y yo te pregunto aquí como para que tú analices un poco. Si Dios te entregara así como el de los 5 talentos, si Dios te entregara $25,000, ¿crees que los podrías administrar correctamente? Que tienes todas las capacidades, que tienes quizás el conocimiento, la sabiduría como para decirle, sí Señor, yo soy capaz de administrar correctamente tu dinero. O por el contrario, sientes que más bien lo derrocharías. Eso es algo importante analizar porque nos puede indicar si realmente estamos haciendo las cosas bien o qué cosas tenemos que trabajar para mejorar en eso. Ahorita hay muchos recursos y podemos mejorar. No es algo que quizás en nuestra familia se nos enseñó, pero es algo que podemos aprender. Ahorita en YouTube hay muchos recursos y yo misma tengo un curso de cómo hacer un presupuesto que te lo voy a dejar en la cajita de descripción también para que lo puedas observar y puedas ver el curso. Es un tutorial corto, pero seguramente te va a poder ayudar y hay mucha gente en YouTube que sabe muchísimo más que yo al respecto y te va a poder ser de bendición. Vamos a leer el versículo 16 y 17 ahora, que nos dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Entonces, bueno, vemos que estos siervos no fue como que dieron las vueltas de decir, bueno, el amo se va de viaje, ahora sí me voy a recostar un ratito. No, o sea, ellos dijeron ya, ok, listo, de una vez se pusieron manos a la obra, fueron diligentes. Y a veces nosotros damos como que muchas vueltas, sí, después, y si Dios me bendijera, y si Dios... Y a veces le echamos toda la culpa a Dios de nuestra mala gestión con el dinero. Como que, bueno, y si yo tuviese los recursos de aquel, y si yo tuviese, y si Dios me diese. Y sí, obviamente no estoy hablando de que no haya una falta de recursos. A lo que me refiero es a que nosotros, aunque sea mucho o poco, debemos entender que es de Dios y que debemos administrarlo sabiamente. Así sea poco o mucho, siempre administrarlo de manera sabia. Y aquí vemos también que podemos resaltar varias cosas en estos siervos, aunque no sabemos si fue que prestaron el dinero y cobraron intereses, si es que compraron algo y lo revendieron, si es que trabajaron, no tenemos idea cómo fue que ellos pusieron a producir este dinero, pero sí podemos recalcar varias cosas. Lo primero, se pusieron manos a la obra de manera inmediata y sin demora. Lo segundo es que fueron perseverantes. No fue como que quizás, bueno, estoy recibiendo poquito,
ay no, yo dejo eso así. No, ellos se esforzaron, ellos siguieron hasta duplicar el dinero. Después también podemos decir que hicieron su trabajo con éxito. También vemos que estaban preparados para rendirle cuentas a su amo. Como se había hecho una pregunta, ¿no? Si te dieran $25,000, si Dios te diera $25,000, pasara 1 o 2 años, ¿podrías estar preparado para rendirles cuentas a Dios? Y por último vemos que no estuvieron dando vueltas enfocados en lo que ellos deseaban, en lo que ellos soñaban. Ay, bueno, yo con este dinero, al fin tengo este dinero y ahora yo quiero comprarme esto y ahora yo quiero hacer eso. No, o sea, ellos estaban enfocados, como te había dicho, en agradar a su amo. Nuestra meta es que nuestro amo, nuestro Dios, esté feliz con cómo estamos administrando los recursos que tenemos, sea cual sea dinero, sea tiempo, lo que sea. Ese debería ser nuestro objetivo, pero ahorita que estamos hablando de dinero, ¿crees que Dios estaría feliz o estaría contento con la forma en la que tú has estado administrando el dinero? Eso también es importante porque nos va a decir si lo estamos haciendo bien o no. Yo sé que quizás decir, bueno, si Dios está feliz es como un estándar bastante alto, pero es importante hacer las cosas de una buena manera, con sabiduría. Vemos también, vamos a ver en el versículo 18, que nos dice, pero el que había recibido uno, o sea, un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, vemos una gran diferencia aquí entre los 2 siervos que habían ido de una vez a trabajar diligentemente y en este siervo que vino y enterró el talento, o los $5,000, que los enterró. O sea, es decir, él no se esforzó para nada. Simplemente es como que, bueno, me voy a enfocar en no perderlo. Pero no en, bueno, voy a hacer esto. O sea, simplemente lo enterró y ya. O sea, la parte más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Esto. Ya, así, ni gano ni pierdo. Entonces, bueno, vamos a leer el versículo 19, que nos dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y aquí vemos que después de mucho tiempo. O sea, no fue que este amo esperó 2 días, 3 días, una semana. O sea, fue mucho tiempo, que quizás pasó 1 año, 2 años. No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado, pero sí se cree que fue más de 1 año. Y estos siervos, los 2 primeros, habían duplicado el dinero. Y este otro no había hecho nada. O sea, a ver, si suponiendo que habían pasado 2 años, este siervo no había hecho nada. O sea, 2 años sin hacer nada con el dinero que el amo le había dado. Y a veces Dios nos ha dado cosas y las tenemos enterradas. Si Dios te ha dado un don, quizás te ha dado el don de cantar, quizás te ha dado el don de enseñar, lo que sea, el don que te haya dado. Y han pasado, ya tú sabes que ese es tu don. Y ha pasado años y no has hecho nada con eso. Dios te va a demandar por eso. Te va a demandar por ese don, ese talento que te ha dado. Y en este caso, que es el dinero, pues también Dios nos va a demandar el cómo utilizamos nuestro dinero, porque a la final, bueno, el dinero de Dios, porque a la final es para que nosotros lo usemos para ayudar también a otros, para que su reino avance. Y algo que quiero destacar aquí es que, aunque el amo había esperado, bueno, había pasado mucho tiempo, a veces también nosotros nos ponemos mucha presión sobre nuestros hombros. Queremos que, por ejemplo, nuestro dinero se multiplique de aquí a mañana o de aquí a 3 días. Y aquí vemos que ni siquiera Dios nos está poniendo esa presión. Ni siquiera Dios está esperando que de un día para el otro nosotros dupliquemos el dinero, o que si tenemos un don, por ejemplo, como les decía, el de cantar, Dios no está esperando que hoy descubriste que tienes ese don para cantar y ya al día siguiente seas un cantante espectacular tipo de ópera. Dios no está esperando eso. Dios sabe que es un proceso, Dios sabe que tienes que tener paciencia, que tienes que esforzarte, que son muchos conocimientos que hay que adquirir. Dios sabe todo eso y Él no está demandándonos hacer todo de un día para el otro. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esa carga. Lo que hay es que ser constantes. Poco a poco, pero siendo constantes, vamos a avanzar mucho. Así que bueno, vamos a ver el siguiente versículo. Vamos a leer del versículo 20 al 23. Y nos dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo,
Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, aquí vemos vamos a ver después una gran diferencia, pero aquí vemos cómo este amo les dice: bien, buen siervo fiel, o sea, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. O sea, es como que estos $25,000 son poco. Y ahora tenía no nada más 25,000, ahora había hecho hasta 50,000. Y el amo le dice: esto es poco, te voy a poner en lo mucho. Igual al otro tenía 10,000 o 2 talentos, le llevó 20,000, esto es poco, en lo mucho te voy a poner. Y no hablo de lo mucho necesariamente de riqueza, sino que seguramente se ganaron un lugar especial con ese amo en el sentido de que fueron fieles. Dios también está buscando personas fieles. Y en este punto quiero decir que muchas veces nosotros ponemos excusas para no administrar correctamente el dinero. Siempre decimos: no, bueno, es que en mi familia nunca se me enseñó, yo no sé cómo hacer eso, ese no es mi don, y ponemos miles de excusas. Y en realidad, literal, son excusas. Porque no, ninguno nace sabiendo. Y aunque sí, quizás hayan personas que nacieron en familias con una mejor educación financiera, eso no hace que nosotros estemos diciendo como que bueno, ya yo me quedé así. O sea, estamos entendiendo hoy que el dinero no es nuestro, es de Dios. Y como es de Dios, necesitamos dar una buena respuesta ante Dios con lo que Él nos ha entregado. Ser unos buenos administradores. Y ahorita mismo no es como en otra época, que quizás para poder ser un buen administrador necesitabas tener un contacto directo con alguien que fuese muy buen administrador y te pudiese explicar y enseñar. O sea, ahorita en YouTube hay, como les había dicho, hay muchas personas, muchas que saben muchísimo sobre finanzas, que nos pueden enseñar. Nada más vemos un video y aprendemos un montón. O sea, no necesitamos realmente tener ese contacto directo con la persona. Simplemente buscar en YouTube cómo llevar un presupuesto, cómo administrar bien el dinero, cómo me puedo empezar a educar financieramente. O sea, es fácil hacerlo. No pongamos esa excusa. Simplemente es cuestión de disposición. Y quiero que también vayamos a Deuteronomio 8, del versículo 17 al 18, que nos dice: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder, o la fuerza también dicen otros versículos, en otras versiones. Pues es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. O sea, aquí nos está diciendo básicamente: no se te ocurra que es con tus fuerzas, porque a veces decimos: sí, es que es con mi esfuerzo, porque yo lo hice, porque yo me esforcé, yo lo hice, ¿verdad? Pero aquí vemos que es Dios quien nos da las fuerzas, quien nos da el poder para poder producir riqueza. Entonces, quiero decir algo, lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? El dinero no es nuestro, el dinero es de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza y el poder para producir riqueza. ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no somos capaces y nos duele dar el diezmo? Que en realidad esa sería como, digamos, la ofrenda debería partir de ahí, del 10% para arriba. A veces decimos: sí, Señor, tú eres mi prioridad, pero fíjense, aquí económicamente hablando, o sea, Dios nos da todo, nos da la fuerza y también es el que nos da el dinero. Entonces, creo que lo mínimo que deberíamos poder ser capaces de hacer es simplemente retribuirle lo que es de Él, porque ni siquiera es nuestro, como vimos. Y esta parte es importante porque si nosotros nada más decimos: el dinero es mío, es de mi esfuerzo, de mi trabajo. Cuando Dios nos diga: dale a esta persona, dale a esta familia, que nos toque el corazón porque quizás están pasando una situación difícil que nosotros no tenemos ni idea, pero como no, es mi dinero, entonces yo no soy capaz de ayudar a otro. Porque como es mi dinero, supuestamente, entonces no estoy obedeciendo a la voz de Dios. Porque Dios me está diciendo: ayuda, y yo digo: no, es que es mi dinero, que ellos se esfuercen, que ellos vean qué hacen.
Entonces no, o sea, si el dinero es de Dios, yo voy a ser capaz de dar de manera generosa también, porque yo entiendo que esto no es mío, que yo nada más soy una administradora, que debo hacer un esfuerzo para administrarlo correctamente y que también, pues bueno, si Dios me está diciendo que Él es el dueño, entonces como Él es el dueño, yo digo, ok, Señor, está bien, vamos a ayudar, vamos a hacer esto. Pero si tengo un concepto erróneo en este sentido, pues lastimosamente voy a ir en contra de la voluntad de Dios, porque no voy a estar obedeciendo, porque según yo el dinero es mío. Y el último punto que quiero tocar aquí en este versículo es que si nosotros no somos capaces de administrar correctamente lo terrenal, porque el dinero es algo terrenal, si no somos capaces de administrar correctamente lo terrenal, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder administrar correctamente lo eterno? Sabemos que Dios nos dice en su palabra, en Apocalipsis, bueno, mi pastor todavía no ha venido al canal, después les prometo que lo voy a traer. Pero él nos ha enseñado mucho en la iglesia sobre este tema de Apocalipsis, hace estudios sobre esto y nos muestra de cómo en la eternidad, pues de acuerdo a cómo nosotros hayamos sido, cómo hayamos servido al Señor, también Dios nos va a poner a administrar cosas. Entonces es como que, bueno, ok, Señor, no puedo administrar el dinero. Pues si no puedes administrar algo que es terrenal, no lo vas a poder administrar tampoco lo que es eterno. Y esto es como una especie, como decía un pastor, que no recuerdo el nombre, pero él decía que era como que esto era un ensayo de lo que viene en la eternidad. Lo que nosotros hagamos aquí, pues tiene obviamente repercusiones eternas. Y parte de eso es la administración del dinero. Ojo, esto no es un tema de salvación ni nada de eso, no estoy hablando de eso, sino simplemente de cómo estamos rindiéndole las cuentas a Dios. ¿Estamos preparados para eso, aún con el dinero? Bueno, y vamos a seguir esto leyendo el versículo del 24 al 26, que nos dice lo siguiente. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces vemos aquí que primero el siervo es como una descripción del amo, ¿no? Que eres una persona dura, o sea, como que y ciegas, o sea, recoges, cosechas donde no sembraste. O sea, es como que saca, digamos en este sentido, de dinero de la nada, ¿no? O sacas cultivos de la nada. Es como que siempre estás produciendo aún de donde no hay. Y sí, así mismo es Dios. Pero aquí vemos que este siervo lo que dice es, da una descripción de él, sabiendo que este amo esperaba que él diera resultados. Sin embargo, él dice, pero tuve miedo. Así que tuve miedo de perderlo, así que lo enterré. Y aquí está, o sea, aquí está tu talento, no lo perdí. Y sí, o sea, no lo perdió. Hizo, digamos, esa parte, digamos, un poco bien. Pero vemos aquí que varias cosas. Lo primero es que el miedo no es un buen consejero. Vemos aquí que lo que lo llevó a tomar una mala decisión fue el temor. Fue el tener miedo a perder. ¿Y qué cosas estás dejando de hacer tú porque tienes miedo a perder las cosas? Bien sea a perder dinero o a pasar vergüenza, miedo a que te salgan mal las cosas. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos está llamando a hacer porque tenemos miedo. Y sí, el miedo es algo normal, pero no puede ser que eso nos impida avanzar en lo que Dios nos está pidiendo avanzar. O sea, está bien, ok, listo, tenemos miedo, pero tenemos que confrontar ese miedo, tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo se enfrenta? Pues dando los pasos que Dios nos está diciendo que demos. Además de esto, vemos que se enfocó en lo que podía perder en lugar de en lo que podía ganar. Y esta es parte de lo que nos paraliza, que va junto con el miedo, ¿no? Porque decimos, bueno, yo quiero, por ejemplo, emprender este negocio, no sé, es algo que tengo desde hace años, no, pero seguramente pierdo todo el capital. Si yo empiezo esto, no, seguro me va mal. Y entonces nada más nos imaginamos la película así, pero súper negra, todo súper mal. Y eso llega a un punto en que ni siquiera damos ni un paso para procurar hacer eso. Ni siquiera decimos, bueno, no me siento cómoda tomando tanto riesgo, pero vamos a ver de qué otra manera lo puedo hacer.
No, no, ni siquiera eso, sino que nos paralizamos con el miedo y siempre pensando en algo malo. Entonces aquí vemos que, no, o sea, la fe, recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera. Si nosotros ponemos nuestra fe en que nos va a ir mal, pues eso es lo que va a pasar. Si ponemos nuestra fe en que nos va a ir bien, pues eso va a pasar. Es nuestra fe lo que también determina el resultado. No quiere decir que no vamos a enfrentar dificultades, muy probablemente nos vamos a tropezar, si es algo que somos nuevos haciéndolo, las cosas no salen bien a la primera, pero es cuestión de seguir insistiendo, porque si tú crees lo que Dios te ha dicho, pues tú vas a perseverar, Y a veces eso también pasa, que bien sea en un ministerio, bien sea en tu trabajo, en la casa, lo que sea, donde sea, siempre pasa como que, bueno, si Dios te dijo, digamos que a mí me dice, Andrea, monta una cafetería, un ejemplo. Yo no sé casi nada de café. Entonces yo puedo decir, ok, listo. Sí, Señor, yo voy a montar la cafetería y va a ser un éxito. Y entonces yo monto la cafetería, yo que casi no sé de café, ¿verdad? Entonces, ok, listo, yo la monto. Pero yo no puedo esperar que me vaya súper bien, cuando muy probablemente hasta quizás me falten equipos por comprar, porque como no sé, pues bueno, quizás me toque gastar más de lo que yo esperaba. Quizás compré un café y no era muy bueno. Dios mío, quizás contraté un barista y ese barista tampoco era tan bueno, porque como no sé tomarle las pruebas, entonces, uy, Dios mío, qué desastre. Señor, tú como que te equivocaste. Yo creo que yo entendí mal. No, yo voy a cerrar esto, yo entendí mal, esto no es la promesa, y ya, y me rindo. Porque como todo me está saliendo mal, entonces yo digo, ya, esto no es parte de lo que Dios me ha dicho. Pero es que no es eso. Es que al principio, pues, es difícil. Al principio nos vamos a tropezar, al principio nos va a dar miedo. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Es prepararnos y avanzar en lo que Dios nos está diciendo. El otro punto que podemos ver aquí es que en tanto tiempo que pasó, este siervo, que por eso también en otras versiones le dice siervo negligente, y creo que es flojo también, algo así le dice. Y es porque este siervo, supongamos que pasaron 2 años. Entonces este siervo en 2 años no fue capaz de ni siquiera acercarse con sus otros consiervos a preguntarles, oye, ¿qué estás haciendo tú que estás generando más dinero? Para yo también hacerlo, enséñame qué otras formas puedo hacer. Nada, o sea, ni siquiera se acercó a ellos para ver qué estaban haciendo, para él tratar de replicarlo, de hacer algo diferente. O sea, no sé, se puso quizás de vacaciones, no hizo nada. No sabemos ni siquiera si el amo había quitado parte de la carga de ellos. No lo sabemos, ¿verdad? Pero si le quitó las cargas para que se encargara nada más de duplicar el dinero, ¿qué hizo en ese tiempo? O sea, fue flojo, no hizo nada. Entonces aquí vemos que aquí este siervo, o sea, fue negligente. Y a veces nosotros también somos negligentes al decir, no, es que yo no sé, yo no puedo hacer, yo no sé. Como les decía, les he dicho varias veces ya en el video, en YouTube hay tanta información y todo es gratis. Simplemente hay que ponerse a buscar, orar y decirle al Señor, ok, Señor, ¿qué quieres que haga? Dame los recursos, enséñame qué puedo hacer. Y ya, o sea, y seguir preparándonos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero es necesario pues dejar la pereza a un lado y decir, ok, Señor, yo voy a administrar bien esto. Bueno, vamos a leer el versículo 27, que nos dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces aquí le dice como que, o sea, al menos lo hubieses metido en el banco, no ibas a tener que hacer más nada, sino llevarlo al banco y ya. Y yo por lo menos hubiese recibido intereses. Y esta parte me gusta bastante porque es un punto donde a veces nosotros despreciamos lo pequeño, despreciamos lo poco. Si quizás decimos, no, bueno, es que nada más me dan un interés del 5%, digamos, por decir un número, ¿no? En muchos países es más bajo el porcentaje. Pero también vemos como que hay 5%, nada más, eso no es nada, o sea, eso es poquito, ¿verdad? Pero es más que nada, ¿no? Y a veces despreciamos las cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos, no sé, vamos a suponernos, nos vamos a tomar un café porque nos gusta, vamos a tomarnos un café en la calle todos los días y nos cuesta $1. Decimos, bueno, pero ¿qué es $1, no? O sea, $1 nada más. Sí, $1 nada más, pero todos los días, no, supongamos que sean 30 para sacar las cuentas más rápido, ¿ya?
Ok, listo, en un mes son $30, pero en un año ¿cuánto es? Serían $360 más o menos. Entonces allí nosotros decimos como que, ok, nada más era $1, ¿verdad? Pero fíjense, en un tiempo de un año son más de $300. Entonces a veces despreciamos lo poco y decimos, sí, sí, voy a hacer este gasto, voy a hacer aquello, no importa, ya. Pero es valorar también lo que tenemos porque, recordemos, no es nuestro. Y quiero aclarar aquí que no es que estoy recomendando que metas tu dinero en una cuenta que te genere 5% de interés o algo así. Simplemente lo menciono como un ejemplo. Por último, leamos los versículos 28 al 29 que dice: Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El amo básicamente lo que está diciendo es como que, o sea, si el que demuestra que puede administrar lo poco, le voy a dar más. Pero si tú no demuestras que tú puedes administrar lo poco, ¿cómo te va a dar el Señor más? Y esto aplica en todo sentido, en el dinero, en los talentos, en todo, en todo, en todo. Porque si nosotros decimos, bueno, Señor, quizás tengo, no sé, quizás mensualmente tú recibes unos $300, $400, digamos $400. Y tú derrochas buena parte de eso. O sea, no es nada más que lo administras bien y haces lo posible, aunque quizás sea difícil, lo que sea, pero haces un buen trabajo administrándolo. Es diferente a cuando tú más bien casi que derrochas, vamos a ver cómo cae todo y ahí vemos. No, es muy diferente. Entonces, cuando hay gente que realmente es sabia con el manejo de su dinero o de los dones, porque a veces son cosas que, como estaba diciendo, por ejemplo, si tienen el don de cantar, si nosotros decimos, ay, bueno, cuando tengo este don ahí de cantar, sí, ahí como sea. Nunca practico, nunca hago nada, ni siquiera sirvo en la iglesia, o sea, nada de nada. ¿Cómo yo pretendo que eso crezca si nunca lo fortalezco, nunca lo trabajo? O sea, no va a crecer solo. Entonces, siempre se necesita de nosotros para hacerlo crecer, de nuestro trabajo intencional, bien sea en el dinero, en la familia, en todo. Siempre se requiere un trabajo intencional. Y es allí donde nosotros decimos, ok, si esta persona, este siervo, no cuidó lo poco que tenía, aún le será quitado. Si, por ejemplo, nosotros en nuestra familia no cuidamos nuestra familia, también nos será quitado. Y no hablo de que, ay, Dios, ahí se las llevó, sino que a veces se destruyen los hogares porque no cuidamos nuestros hogares. Se destruyen las iglesias porque no valoramos nuestras iglesias. Y así con todo. Valoremos lo que tenemos, valoremos lo que Dios en su gracia y su misericordia nos ha permitido tener y seamos buenos administradores del dinero. Y aunque yo no te puedo decir si tú eres buen administrador, yo te aseguro que Dios te va a dar $1 millón. No, yo no te puedo asegurar nada de eso, no lo puedo hacer, ¿verdad? Ya eso es un trato que Dios tiene con cada persona, pero yo lo que sí te puedo decir es que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Esa es una promesa que Él nos ha dado, es un principio bíblico. Y así no lo veas en esta tierra, te aseguro que lo verás en la eternidad. Y muy probablemente también lo vas a ver en esta tierra. Siempre lo que nosotros hacemos tiene consecuencias aquí, pero también consecuencias eternas. Así que bueno, espero que este estudio te haya servido para aprender a administrar tu dinero, te haya motivado para querer aprender a hacerlo, para poder estar listo para rendirle cuentas al Señor. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.